A chegada do calor significa que chegan tamén outras cousas menos agradables, como poden ser as picaduras de insectos. Esta semana na Escola de Familias imos aprender a distinguilas e cal é o mellor tratamento para cada unha delas. Hola queridos papis, me preguntéis muchas veces qué hacer con las picaduras, si vais a sitios que puede haber mosquitos, cómo hacer, qué dar o cómo protegerlos. Bueno, pues vamos a hacer así como un recorrido muy rápido de aquí me ha picado un bicho, y los que tenemos son muchísimos bichos cuando estamos en el campo, también cuando estamos en las piscinas, y entonces bueno, viene el niño llorando porque tiene un pinchazo pues en el brazo, en la cara, en un ojo o en una pierna, ¿no? Entonces aquí vemos cómo el mosquito ataca y siempre hace una lesión. ¿Cómo es la lesión del mosquito? Pues aquí tenemos una lesión de mosquito. Es una lesión de mosquito que es una pápula, hace como una roncha abultada. Muchas veces en el centro tiene un punto rojo, y el punto rojo eso es lo que pica, porque ahí queda el veneno del mosquito. Si pica en un ojo, muchas veces os preocupáis mucho, porque entonces empieza a hinchar el ojo, el párpado se edema, o sea, se aumenta de tamaño y cierra el ojo. Entonces de repente viene el niño con el ojo cerrado, el párpado hinchado y el padre preocupado. Bueno, pues no pasa nada. Pasa que, claro, al pinchar, soltar el veneno, pues luego va bajando y entonces el ojo, pues el párpado hincha y termina cerrando el ojo. Eso en un día, máximo 2, el ojo vuelve a ser el mismo, y de hecho, como suele ser el ojo, no solemos dar nada, poner un poquito de frío si le molesta, o una cremita si le molesta un poco, pero si no tampoco hacemos nada. ¿Dónde pican los mosquitos? Pues siempre que el cuerpo esté al aire libre. Ahora mismo a mí pues me picaría aquí, que tengo este brazo al aire libre, y a los niños igual, si están en la piscina o en bikini, pues le pueden picar en distintas partes del cuerpo. La diferencia del mosquito pues con otros que vamos a ver, pues por ejemplo el tábano, así, bueno, el tábano también, son picaduras aisladas, que nunca son juntas, pica aquí, pica allí, pica en el otro lado. ¿Qué debemos de hacer? Pues debemos de por la noche debemos de poner un enchufe para los mosquitos, es lo mejor. Lo suelen ahuyentar bastantes. También me preguntáis muchas veces, si vamos a un sitio que hay muchos mosquitos, ¿qué hacer? Bueno, pues hay unas pulseritas de citronela que se pondrían en el tobillo del niño, y bueno, y siempre también los ahuyenta. El tábano pues es también una picadura similar. Después tenemos la de la pulga. ¿Y cómo es la picadura de la pulga? Bueno, pues la picadura de la pulga es parecida, pero siempre hace como líneas. Son quizá un pelín más pequeñas, a veces, otras veces son iguales, quizá un pelín más eritematosas, más roja, está más enrojecida, y también pica mucho, pero normalmente hace líneas, como veis ahí, porque la pulga va picando como seguirnos, como el mosquito que pica, y ya está. No, la pulga lo hace, se mete por debajo de la camiseta y empieza pin, a picar. Por eso son normalmente lineales las picaduras de pulga. Y luego tenemos aquí la picadura de araña. Pues la picadura de araña se distingue fácilmente, también provoca una gran inflamación, un gran dolor, y normalmente suelen ser 2 picaduras, lo veis, no suele ser una picadura como suele ser el mosquito, como suele ser el tábano, sino como suele ser la roncha. Aquí son 2 picaduras y por eso se distingue bastante. Suele quedar la piel muy sensible y dolorosa también, con esta picadura, pero se distingue por eso, porque vais a ver 2 picotazos. Aquí tenemos la picadura de garrapata, pero esto, vamos a ver, quiero decir que la garrapata en sí es nada, suele ser muchas veces en el cuero cabelludo, porque es en el campo, o bueno, el otro día pues quité una del costado, depende, pero nada, hacen un picotacito de nada, que la mayoría de los niños ni se enteran, y a veces ni duele, y queda una marquita ahí roja y no se hace nada, pero sí puede hacer en los días, a lo largo del mes siguiente, puede hacer una reacción, que es esta. Yo quiero que la veáis, porque si aparece tras una picadura de garrapata al cabo de un mes aproximadamente, esta lesión pues significa que es la enfermedad de Lyme, que es la que produce la garrapata, que normalmente es rara y no se ve habitualmente.
y normalmente la picadura de garrapata no pasó absolutamente nada, desinfectar el puntillo y ya está, bueno, pero un poco también para que lo veáis. Y después tenemos la picadura de avispa. La gente normalmente me pregunta si es lo mismo la picadura de una avispa que la de la velutina. Bueno, la velutina es más grande, con lo cual la picadura, al ser más grande, suelta más veneno, con lo cual produce más dolor. En la picadura este sería una picadura de una avispa. En la picadura de una avispa, que ya sabéis que hace una inflamación alrededor, pero pica, pero no deja el aguijón, pica y se va, ¿vale? Produce la inflamación porque ahí queda el veneno y cuanto más veneno deje, pues más inflamación queda. Por eso digo, como la velutina es más grande y deja más veneno, la inflamación suele ser más grande y más dolorosa. Aquí tenemos la picadura de una abeja, que es completamente distinta. La picadura de la abeja es, ya veis que está una zona abultada alrededor, hinchada, dolorosa y un puntito rojo en el medio. Y es que ahí suele quedar el aguijón, porque la abeja suele quedar el aguijón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque ese aguijón lo tenemos que sacar. Y si tenemos cerca, que yo metí por aquí, pues aquí está, tenéis cualquier tarjetita, cualquier cosa, lo que tenéis es que arrastrar el aguijón. Nunca intentar quitarlo, nunca intentar presionar apretar ni nada, porque si no entraría todavía más veneno y sería peor. Entonces siempre arrastrando, ¿vale? Aquí tenemos, bueno, había hecho una foto de los distintos tipos de abejas y lo que quiero decir con respecto a las abejas es que hay niños que tienen alergia a la picadura de abeja y puede hacer un shock anafiláctico. Bueno, eso lo traigo simplemente para que lo sepáis. Entonces lo que tendríamos que hacer es andar siempre con estas jeringuillas precargadas, ¿vale? Que entonces lo que haríamos es hacer así, un pinchazo, para que ya no ocurra el shock anafiláctico y reducir el problema, ¿vale? Entonces hay muchos, depende de la edad, pueden ser de 150, de 200, pero bueno, los papás que ya tienen este problema ya lo saben, pero si no, para que lo sepáis. Esto es muy fácil porque ya encima de la ropa vamos a hacerlo aquí bien, entonces encima de la ropa y ya está. Y con respecto a las picaduras de las abejas, pues siempre lavar la zona con agua y jabón. Y después tenemos que echar pues una cremita de corticoide. En las abejas, sobre todo, si duele mucho, pues también podemos, según como sea la inflamación que produce, se puede dar un antihistamínico. Si duele mucho, se puede dar un ibuprofeno. Y bueno, si la reacción es muy exagerada y muy grande, podemos también dar corticoides orales. ¿Cuándo se debe de acudir al pediatra? Pues, o al servicio de urgencias. Bueno, pues cuando la reacción es grande, el niño está afectado a su estado general, tiene fiebre, se ve que puede haber una pequeña infección o hay una reacción exagerada. También con el mosquito hay lo que se llama el mosquito, el tábano o la pulga mismo. Pues son unas picaduras, pero el cuerpo, como meten un veneno en el cuerpo hace como una reacción alérgica y hacen lo que se llama un prurigo por picadura. Entonces picó aquí, pero de repente el niño aparece plagado de picaduras. Bueno, pues en ese caso también tienes que ir al pediatra, que ya os dirá lo que tiene que hacer. Y ya por último hablamos de la medusa, si os pica en el agua de mar. Entonces quiero deciros lo que no hay que hacer, que es nunca echar ni amoníaco ni vinagre. Lo que no hay que hacer tampoco es intentar, como en la abeja, que aquí también hay restos de medusa, no intentar quitarlos con las manos, porque además unos pueden picar o puede causar otra reacción. Entonces hacer lo mismo con una tarjetita, intentar quitar. Y tampoco nunca hacerlo con arena, porque se produciría un efecto rebote y sería mucho peor. Y siempre agua salada, nunca agua de mar ni embotellada. Sería lo mismo si necesita antihistamínico, si necesita un corticoide, pues se aplicaría, o si doliese mucho también podríamos dar un analgésico. En cualquier caso suele haber siempre en las playas un centro de socorro y de socorrismo, y entonces acercar ahí al niño para que os diga un poco además tendrán siempre estos medicamentos para poder aplicar. Y bueno, esto más o menos es todo, pues para que os dierais una idea de las distintas picaduras, de lo que debéis de hacer y bueno, que paséis un buen verano.
Pois ata aquí chegou o xornal escolar desta semana e con el tamén o noso fin de curso. Desexamos vos que pasedes unhas moi boas vacacións e voltamos en setembro para seguir compartindo xuntos outro curso cheo de aprendizaxe. Aquí vos agardamos. Chao! Enredos patrocina este espacio.